Ha sido difícil, pero tenemos que estar aquí. Como 10 noches nos hemos quedado en la calle porque están caros los pasajes de aquí para allá y anduvimos viendo de algunos lugares para quedarnos, pero todo está carito. Este es el caso de José Juan, un padre que tiene internado a su hijo pequeño y así como su familia, cientos de familias pasan por este mismo problema en México, sin un lugar para dormir, comer o siquiera esperar por noticias de sus familiares internados. Pero hablemos de la zona de hospitales de Tlalpan, en donde familias también sufren de este problema y se quedan en las calles mientras montan casas de campaña para pasar las noches. Algunos de ellos, como el señor Tomás, quien estaba en espera de noticias de su esposa hospitalizada, han viajado incluso durante horas para poder internar a su familia en esos hospitales y solo buscan un lugar en donde dormir y comer que esté cerca del hospital para poder recurrir de forma rápida en caso de ser necesario su presencia o recibir noticias. Las tiendas de campaña de estos familiares llegan a obstruir la vialidad, pues varias de ellas están instaladas en las calles. El número de casitas de campaña se ha multiplicado, las compran y las llevan quienes pueden tenerlas. Y el resto se queda en la reja con un colchón, con un cartón. Relata una residente cercana en la zona de hospitales Tlalpan, quien además relata el problema vial que éstas han provocado. Pero estos problemas no son los únicos a los que se enfrentan. La seguridad también ha sido un factor importante, pues no solo son familiares quienes se transitan en la noche sin protección. Los médicos, los estudiantes a menudo no tienen un lugar en el cual quedarse cerca de esta zona y deben transitar a altas horas de la noche. Nexus planteó el proyecto Complejos de Descanso, un área en el tianguis de coches donde las personas con familiares y personal de los hospitales puedan descansar y comer mientras esperan noticias sobre sus familiares o el inicio de su siguiente turno de forma segura. La infraestructura está pensada para ser sustentable y cumplir con las necesidades de la población, por lo que contarán con camas cápsula disponibles para el ahorro de espacio. Estos edificios estarán hechos con contenedores rescatados, dándoles un segundo uso, reduciendo el daño en el suelo y los costos de construcción. Además, usar estos contenedores genera un ahorro de hasta el 75% en el tiempo de edificación. Serán abastecidos de electricidad por paneles solares y permitirán a las personas hospedadas que puedan cargar sus celulares y tener luz cuando sea necesario. El espacio será dividido en dos tipos de alojamiento. El primero será destinado para los familiares de pacientes. Cada cuarto contará con una zona de lockers en la entrada y 32 camas cápsula que costarán tan solo 50 pesos la noche. Por otro lado, el segundo tipo de alojamiento está diseñado para el personal del hospital, el cual cada cuarto tendrá 2 sofás en la entrada, lockers en medio y 20 camas que tendrán un costo dependiente del tiempo de uso. Debido a que estos alojamientos están diseñados para que las familias de los pacientes tengan una forma de alojamiento digna, creemos que es importante implementar el proyecto gubernamental llamado Comedores Populares para el Bienestar, el cual servirá para que las familias no solo cuenten con un hospedaje barato, sino también que tengan la opción de comidas saludables y baratas por un precio de únicamente 11 pesos. El fin de sumar este programa junto con el proyecto es poder ofrecer opciones saludables y cocinas limpias a los huéspedes y que sea una opción para las familias que puedan decidir entre comer en puestos en la calle o en estas cocinas que tendrán comida balanceada. De igual manera, se plantea que para que no hayan problemas con los locatarios, se les ofrezca a ellos este programa y que sean ellos quienes los administren con los lineamientos que el gobierno ya establece. Sabemos que la principal razón de las familias para quedarse cerca del hospital es para recibir noticias de primera instancia y para reducir este número de personas en la entrada, hemos diseñado una aplicación, la cual está enfocada en que los familiares conozcan el cuarto que se les asignó y para tener un seguimiento de sus pacientes. La forma de acceder a los datos de la aplicación será por medio de dar el número de afiliación al Seguro Social de su paciente e indicar el hospital en el que se encuentran. En caso de no conocer el número de afiliación al Seguro Social de su paciente, la aplicación lo direccionará al portal web del IMSS donde podrá consultar su número de Seguro Social. Una vez dentro del portal tendrá las opciones de Acceso a mi cuarto, Noticias del doctor y Cerrar sesión. Ingresando en Acceso a mi cuarto, podremos ver el número de habitación cápsula asignada dependiendo del hospital en el que se encuentre, un mapa que le direccionará a Google Maps en caso de que necesite instrucciones para llegar, un botón para regresar al menú principal y un botón para cerrar sesión. Regresando al menú principal, pero ahora accediendo a Noticias del doctor, podrá ver el nombre del doctor encargado de atender a su paciente, al igual que ver los mensajes del doctor informando acerca del estado de su paciente. En este espacio no solo recibirá los mensajes del doctor, sino que también podrá responderlos en caso de que los doctores pidan que confirme que los mensajes fueron recibidos o que le solicite autorización para un procedimiento médico. Finalmente, y de igual forma que en los otros apartados, podrá volver al menú o cerrar sesión. No solo los familiares podrían usar este servicio. Es por ello que pensando en los residentes y personal del hospital, nos preguntamos, ¿cómo el personal de los hospitales cercanos podrán tener acceso?
Nos hicimos esta pregunta varias veces, así que decidimos diseñar una aplicación de reservas de cápsulas en la cual los usuarios podrán acceder con su número de identificación. En esta aplicación podrán reservar una cápsula en solo minutos, registrando la cantidad de horas de uso de la cápsula y podrán guardar este horario para futuras reservas. Al terminar con la selección de horario, el sistema dará información del cuarto, del locker y la cápsula que fue asignada basando en la demanda de los horarios y los horarios de los demás usuarios para disminuir las interrupciones del descanso al asignar cápsulas cercanas a personas con horarios similares. Y finalmente se deberá confirmar la selección de la cápsula y el método de pago para que automáticamente se cobre la estancia al finalizarla. Nosotros sabemos que un video no es suficiente para apreciar la belleza del proyecto Complejos de Descanso, por lo que decidimos crear una página web donde puedes obtener más información como fotos detalladas de cada aplicación y del lugar, recorridos virtuales de cada espacio y una descripción de cada uno, además de nuestro contacto y una pequeña encuesta para saber tu opinión final. Este es el proyecto Complejos de Descanso. Les agradecemos entrar al siguiente QR para responder unas pocas preguntas y obtener información.